pongo a la mesa, a las mesas de diálogo. Marta Olivia López, el presidente Andrés Manuel López Obrador casi diariamente está desmintiendo noticias falsas, combatiendo la infodemia, sobre todo entre los medios de comunicación masivos y de alcance nacional. Nosotros, algunos, hacemos lo propio. ¿Cómo están las cosas en los estados? Por ejemplo, en Tamaulipas. Porque no sé si exista esta misma campaña, estos nados sincronizados contra el gobierno federal, o no se siente de la misma manera. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación? Te lo pregunto a ti, se lo voy a preguntar a Sofía, para Jalisco. ¿También hay campañas desde los estados contra el gobierno federal o funcionan más para aplaudir lo que hace, por ejemplo, un gobernador de oposición como Cabeza de Vaca? ¿Cómo funcionan las cosas? Dicen, Vicente, quien tiene la información tiene el poder. En Tamaulipas, la información pagada la tiene el gobierno del estado de Tamaulipas. Así que aquí se vive como una realidad alterna, una realidad que no tiene nada que ver en los medios de comunicación tradicionales. Observas pues una realidad que habla de seguridad, de tranquilidad, cuando en Matamoros, por ejemplo, hay enfrentamientos que duran 1 o 2 días, bloqueos, quema de unidades, quema de vehículos, pero eso extrañamente no acontece en los medios de comunicación a los que el gobierno del estado de Tamaulipas pues mantiene literalmente. Y te refiero a este caso. El Centro Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 del INEGI revela en este año que Tamaulipas registró 4 de cada 10 enfrentamientos armados entre civiles y elementos de seguridad durante el año pasado. También ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el número de quejas contra policías estatales. Y ojo, hablando de dineros, es el único estado que no reportó en qué ejerció su presupuesto en materia de seguridad en el 2020. Y mientras esto pasaba, pues Francisco N. estaba inaugurando la feria, una feria artesanal, una feria allá sin muchas medidas de seguridad en el sur de la entidad. Mientras en Matamoros estaban los enfrentamientos durante día y medio, pues Francisco N. se olvida un poquito de eso, se va, eso mismo pasó en junio pasado en Reynosa. Casualmente huye a los problemas. Por eso pensamos que esta gira allá en Estados Unidos tiene olor de huida. Me parece. Y en Jalisco, ¿cómo están las cosas con los medios de comunicación? ¿Cuál es el estado de los medios de comunicación por aquellos lares, Sofía? Pues mira, acá en Jalisco hay definitivamente un cerco mediático. Este cerco mediático obviamente está financiado por el gobierno del estado, en algunos casos también por gobiernos municipales y también por la Universidad de Guadalajara, que también tiene su propia agencia de comunicación, ¿no? Y que pues de aquí funcionan en concordancia, ¿no? A veces se unen a las tendencias de noticias falsas o las discursivas que emprenden desde el nacional la oposición y las replican acá, pero también muchas veces lo que se da es pues simplemente no informar a la población sobre ciertas situaciones, sobre ciertos temas, sobre confrontaciones políticas. De repente ahí, cuando hay conflicto entre el gobernador y el grupo universidad, con Raúl Padilla y la Universidad de Guadalajara, pues de repente ahí se abre el conflicto entre que se den ahí fuego amigo, pero la realidad es que hay mucha fortaleza en esta alianza que tienen, ¿no? Lo vimos recientemente en los meses pasados, pero la realidad es que no ha sido tan común en estos 3 años en el sexenio de Alfaro, ¿no? Pero sí hay muchísimo cerco mediático, muchísimas noticias no permean a los medios de comunicación tradicionales que hay en el estado, y hay varias cosas interesantes, dinámicas de poder que siguen siendo bastante preocupantes, como por ejemplo en el noticiero de radio de MBS acá en Jalisco han despedido ya 2 veces a los locutores por
por hacer críticas al gobernador de Jalisco, y han ellos pues dicho que sí, que había molestia por parte del gobierno del estado, y pues parece ser que las presiones rindieron frutos, porque ya son 2 locutores que tenían este espacio importante en radio, y que pues fueron despedidos, y ahora pues hay un locutor que es más cómodo para el gobernador, ¿no? Y esto es algo que llama mucho la atención, porque no se replica en medios a nivel nacional, pero sobre todo que con la mano en la cintura vemos a elementos de la oposición que llegan a criticar al presidente de represor, de que lo silencia, etcétera, etcétera, porque pues les hace réplica en la mañanera, pero no hablan de lo que pasa en los estados, que son estas dinámicas todavía de poder muy al estilo priista, muy autoritarias, de no aceptar las críticas de los medios de comunicación, y mucho menos de la oposición que hay en los estados, ¿no? No hablemos acá de quienes, por ejemplo, en redes sociales o incluso de otras fuerzas políticas que se animan a criticar la situación del Estado, la falta de acción del gobierno estatal, como también reciben pues la furia, o en este caso pues sería la censura en medios de comunicación por parte de estos grupos, ¿no? Entonces creo que sí es muy interesante ver la alianza que hay todavía. Creo que al día de hoy el único medio de comunicación, bueno, el único periódico que sí tiene independencia es NTR, el diario NTR, y pues han logrado hacer ahí buena difusión sobre temas importantes en el estado, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir cuando es solamente un diario de circulación estatal, a comparación de pues los miles que están ahí en colusión con el gobierno estatal, ¿no? Aprovechando que están ambas, qué bueno que me recuerdan el equipo de producción, Marta Olivia López, Sofía Lameiro. Los 2 estados, Jalisco y Tamaulipas, son paso de migrantes. Hay imágenes